¿Quién da la orden, no? Pues, Ivonne, cuando tú nos digas. Tú nos haces una señal. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a los que estáis aquí, a quienes estáis aquí, a quienes nos siguen por streaming y a quienes a partir de mañana, a través de un link, vuelvan a entrar en lo que aquí pase hoy, que lo haremos entre todos. Le hemos puesto el nombre de entremeses del foro Cultura y Empresa porque en realidad, aunque organizamos desde hace años el foro Cultura y Empresa, que es un encuentro entre empresas y marcas y creadores y organizaciones culturales, este año, como tiene un carácter tan presencial el foro que organizamos y no puede llevarse a cabo, pues lo hemos sustituido, esperando a que el año que viene lo volvamos a retomar, por varios encuentros consecutivos que aborden parcialmente temas que habitualmente se tocan en el foro. ¿Qué objetivos tiene el foro? Bueno, pues nosotros cuando nos planteamos esta iniciativa, que tuvo lugar por primera vez en 2015, o sea, es ya hace 5 años, este sería el 5.º año que lo hacemos, teníamos muy claro que lo que queríamos era promover la colaboración entre proyectos culturales y empresas y marcas. Esto pensamos que es muy importante pues, por varias razones, porque precisamente las marcas lo que van buscando es generar emoción y necesitan creatividad para hacerlo hacia sus consumidores. Y, por otro lado, precisamente los proyectos culturales, el arte, la cultura, pues tiene esa fortaleza de generar esta emoción y de generar esta creatividad. Y, por otra parte, los proyectos culturales se benefician porque tienen los recursos y tienen la capacidad de comunicación que le aportan las empresas, y esto hace que la sociedad en su conjunto, los ciudadanos, pues se beneficien de estos proyectos culturales. En definitiva, nosotros lo que queremos es dar a conocer buenas prácticas, experiencias de éxito de empresas y gestores culturales y proyectos culturales que colaboran, y explorar nuevas fórmulas de trabajo que faciliten que se desarrollen nuevos proyectos en el futuro. Pedro Antonio García y yo mismo, Robert Muro, que desde hace 5 años lanzamos este proyecto y que poco a poco ha ido cuajando. Las cosas ocurren porque alguien las hace. Ustedes han llegado aquí no sin dificultades, pues hay que ponerse la máscara, la mascarilla, estar a distancia, ponerse geles, someterse a la temperatura. La mayor parte de los actos culturales están cumpliendo con una enorme disciplina todos estos códigos, garantizando en buena medida, yo diría que es de las actividades más seguras, no solo porque se cumplen, sino porque el tipo de público de las artes escénicas, del cine, de la cultura, de los museos, es un público realmente, yo creo que consciente, ¿no? Entonces, en su conjunto estamos asistiendo a un proceso que es necesario hacer, seguir haciendo. Agradecemos enormemente a Telefónica que continúe esta labor, es fundamental. Y nada, vamos a empezar ya. Os recuerdo que desde aquí, desde fuera, se puede enviar preguntas al hashtag entremeses cultura empresa. Las preguntas las responderemos al final de cada una de las dos partes. Hay una primera parte en la que estarán presentes Arturo Pinedo y Jesús Cimarro, ahora se los presento, aunque ya les conocerán, y después una segunda en que van a haber varias experiencias, que la coordinará Pedro Antonio, varias experiencias positivas, varias de éxito, realizadas durante estos meses. Y entramos con un vídeo primero, ¿no? Desde Scenicus pensamos que el futuro de todas las representaciones artísticas en directo pasarán a ser un modelo híbrido.
combinado, en el cual, además de retransmitirse de una forma en directo en una sala o en un festival o en un teatro, se retransmitirá en streaming a la vez, igual que ocurre con el fútbol. Porque de esta forma el alcance del público objetivo de esta producción artística es infinitamente mayor. A través del streaming puedes llegar a cualquier parte del mundo. La transformación digital del sector artístico conlleva un cambio muy profundo y sustancial. La cultura ahora se vuelve mucho más igualitaria y mucho más democrática. Hola, soy Silvia Marsó, actriz y productora teatral, y quería participar de alguna manera en este encuentro que estáis teniendo, haciendo una pregunta o haciéndomela incluso a mí misma, y es ¿cómo va a repercutir después de la pandemia, después del confinamiento, la relación empresa-cultura? Yo creo que va a ser más difícil conseguir que las empresas, las pequeñas o las medianas empresas, participen de alguna manera en las artes vivas, puesto que al tener este problema con el aforo limitado en los espectáculos, tendrá menos repercusión para un empresario o para alguien que se está dedicando a la sponsorización, tendrá menos repercusión pública cualquier colaboración que puedan llevar a cabo con algún espectáculo. Y eso me preocupa, porque si ya era difícil antes, ahora creo que va a ser más difícil. Entonces me gustaría que de alguna manera en este foro se pudieran encontrar soluciones de colaboración. Porque sí es verdad que en festivales importantes, internacionales, incluso como el Festival de Mérida o el Festival de Almagro, y los grandes eventos culturales de este país sí que tienen una participación de grandes empresas, las pequeñas productoras como la mía tenemos que afrontar que va a ser muy difícil, porque ya lo era antes, pero es que ahora lo va a ser más. A ver qué me podéis contar al respecto. Gracias. Bueno, el arte y la cultura siempre han estado, si no a la cabeza, siempre han estado en la avanzadilla de la interpretación de cómo mejorar lo humano, ¿no? Las preocupaciones del género humano las interpretan las diversas artes y las trasladan a los ciudadanos. Las empresas y marcas cada vez son más conscientes de que para contar sus cosas, para dirigirse a la sociedad, para ser bien percibidos incluso por la sociedad, necesitan ir más allá de lo que venden o de lo que es el objetivo inicial de su empresa. Por eso los últimos foros que hacíamos, que yo creo que quienes estáis aquí probablemente lo conozcáis, pues ya mostraban no una incipiente, sino una avanzada relación en torno a proyectos que unían a empresas del mundo de la cultura, creativas y marcas. El 13 de marzo, 14 de marzo, supuso pues, evidentemente el inicio de un proceso de los más duros para la sociedad española, para la economía española y también para algunos sectores especialmente, entre ellos, desde luego, la hostelería, el turismo y la cultura. La cultura fundamentalmente en vivo. Probablemente sean unos tiempos tan difíciles que solo podemos seguir, hacer cosas lo mejor posible para que en unos años podamos recuperar territorio, ¿no? Y en ese territorio recuperar esta relación que decimos de mejorar la colaboración entre cultura y empresa. El título es Efectos de la pandemia en la cultura, en la relación de colaboración. Esta primera mesa es de reflexión. Están con nosotros Jesús Cimarro. Jesús Cimarro es yo diría que es la persona en estos momentos más representativa, por supuesto, de las artes escénicas y de la cultura en España. Es presidente de los empresarios de artes en vivo, dirige el Festival de Mérida, tiene varios teatros, como sabéis, Bellas Artes, Latina, es decir, tiene un toque de empresario, pero siempre con un concepto artístico, y es el presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España. Arturo Pinedo, que ya conoce el foro bien, porque ha participado el año pasado con Alberto Fernández Torres, si no recuerdo mal, es un hombre muy cercano a la cultura, es el director, socio y director general para España y Portugal de Llorente y Cuenca, que es una consultora en comunicación muy importante de nuestro país y que además ha
escrito y ha reflexionado sobre esta relación y sobre todo sobre la necesidad de que las empresas adopten nuevos perfiles de acercamiento a lo social y entre ello a lo cultural. Si queréis empezamos pues, con una pequeña reflexión que tengáis sobre el tema general y después yo os hago algunas preguntas. Jesús. Bueno, en primer lugar, gracias a ti, Robert, a Pedro, al Muro Producciones, al Foro y al Espacio Telefónica. Yo creo que es justo agradecer a una empresa como Telefónica que pueda servir de soporte para un acto cultural, que esto es un acto cultural. Y sobre todo lo que más me alegra es que sea un acto cultural en el que la gente esté presente. Creo que durante esta pandemia hemos, por lo menos en mi caso, tengo todo tipo de aplicaciones para hablar a través del Zoom, del Teams, del Skype, es decir, todas las aplicaciones que existen las tengo en el ordenador y en el móvil. Es verdad que han servido, pero es verdad también que han distanciado, sobre todo para lo que nosotros nos dedicamos, que es el espectáculo en vivo, la cultura en vivo. Y quiero, por eso es importante este encuentro con personas. Por eso tuve muy claro, y nos meteremos ahora con las distintas preguntas, que era fundamental, aunque no se daban las condiciones, el que el Festival de Mérida, por ejemplo, se pudiera realizar en un tiempo récord, que los espectáculos en vivo se pudieran realizar, que las producciones, con todos los protocolos que nos han marcado las Consejerías de Sanidad y el Ministerio de Sanidad, se pudieran realizar. Y sobre todo, lo que más me enorgullece es que el sector de la cultura ha demostrado que tiene capacidad de adaptarse a estos tiempos tan complicados que nos han tocado vivir. Repito, gracias Robert, creo que es muy importante y aquí estoy para que me preguntes lo que quieras, sobre todo para ser conciso, y que es una de las cosas que he aprendido en esta pandemia también, el ser conciso y claro. Lo haremos. Arturo, unas primeras palabras. Bueno, yo lógicamente suscribo también el agradecimiento a El Muro y a la Fundación Telefónica. Creo que lo más notable es que han sido capaces de no resignarse a una situación que a otros muchos pues seguramente les llevaría a decir, bueno, pues vamos a seguir por esta senda oscura, nos resignamos a no reunirnos, nos resignamos a no hacer casi nada, a complacernos en esa especie de flagelo de, bueno, la realidad es así y ¿qué vamos a hacer? No podemos luchar contra ella. Yo creo que ejemplos como este, o como comentaba Jesús, ejemplos como otros espectáculos que se han intentado poner en marcha, deberían ser seguidos por muchos, ¿no? Dicho esto, creo, y es un poco para anticipar ya la conversación, lógicamente yo hablo a título personal, por supuesto no hablo a título de representante de ninguna empresa más allá de la mía o de aquellas que pueda conocer como clientes, pero ni siquiera en ese caso me atrevería a hacer una opinión muy potente. Yo creo que vivimos ahora mismo en un paréntesis. No soy de los que piensan que esto nos va a cambiar, no soy de los que piensan que esto es una disrupción absoluta, que el mundo será distinto cuando volvamos a la normalidad. No estamos en ninguna nueva ni vieja normalidad, estamos en la anormalidad. No soy de los que piensa de que aparecerán nuevas cosas y que todo será absolutamente diferente, ni que nos vamos a amar más, ni que nos vamos a odiar más de lo que ya nos odiamos. Simplemente pienso que es un paréntesis en el que, lógicamente, hemos aprendido cosas que en el futuro pues, aplicaremos porque nos han resultado útiles e interesantes. Y dicho esto, considero, por lo tanto, que pasado este tiempo, que todavía no sabemos cuánto durará, pues volveremos a ver teatros llenos, volveremos a ver cines llenos, volveremos a ver esos maravillosos conciertos de rock multitudinarios, partidos de fútbol con aficionados, etcétera, etcétera. Mientras eso llega es donde tenemos que poner ahora justo el acento, a ver qué podemos hacer en el mientras tanto. Pero desde luego no me encontraréis entre la legión de los que atisban un futuro negro para nada de lo que estamos hablando ahora, porque no es que sean de natural optimistas, que pienso que en cuanto abran la puerta vamos a salir todos otra vez a la calle. Hay puntos de partida de todas maneras que no estaban hace un año, ¿no?
por ejemplo, la aportación durante los primeros meses de la cultura a la vida de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que ha sido algo espectacular, como millones de personas disfrutaban desde sus casas de fórmulas, incluidos el territorio del espectáculo en vivo, a través del cristal líquido, claro. Pero disfrutaban gratuitamente paseos por el Metropolitan Museum, la ópera de Sydney, el Teatro Real. Bueno, esto ha sido recibido por la población de un modo, yo creo que muy enriquecedor, y quienes lo han hecho desde la cultura han mostrado su generosidad. ¿Creéis que este elemento de que la sociedad es consciente o ha sido consciente durante un momento de su vida, de la importancia de la cultura y del arte en sus vidas, forma parte del nuevo punto de partida? Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Mi empresa puso en marcha un programa que se llama Pantalla Pentación, donde hemos emitido distintos espectáculos de una forma altruista, con el acuerdo de todos los equipos artísticos para que se pudiera hacer. Cuando llegó el mes de mayo, yo corté esa situación, porque creo que la cultura hay que pagarla. No, es decir, hemos hecho una aportación clara, hemos hecho una apuesta por la situación que vivía el país, pero hasta ese punto, porque creo que de esto se han aprovechado determinadas gentes que creo que no se tienen que aprovechar. Y el trabajo hay que pagarlo. Yo a mis trabajadores les pago todos los meses, incluidos los meses que no hay trabajo, porque esa es mi responsabilidad como empresario. Es decir, como empresario de una empresa cultural que lleva 32 años con el mismo nombre y el mismo CIF, que es importante recalcarlo para la sociedad. Y aquí introduzco una materia que creo que es fundamental. El sector de la industria cultural ha sido poco valorado y parte de la culpa es de la propia gente del sector de la industria cultural, que somos incapaces de colocar en el mapa lo que representamos. En el año 2019, según datos del Ministerio de Cultura, 720.000 personas vivían de la industria cultural. 123.000 empresas trabajaban en la industria cultural y suponía el 3,2% del Producto Interior Bruto. Y se aportaba al Estado más de 40.000 millones de euros. A mí siempre se me dice que hablo mucho de números y creo que voy a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental que en el Consejo de Ministros nuestro ministro de Cultura se pegue, se remangue y haga pico y pala con la ministra de Hacienda para sacar los fondos necesarios, porque el sector de la industria cultural es de los más afectados, junto con el turismo y la hostelería, de esta pandemia. Por eso es clave, y a mí me gusta mucho el término cultura y empresa, porque va muy ligado, totalmente ligado. Bueno, yo frente a los números de Jesús no puedo decir nada. Creo que efectivamente el sector cultural es uno de los más perjudicados por esta situación y quizás uno de los peor tratados. Perjudicado por algo exógeno y maltratado por unas malas políticas en este sentido. Y como espectador, yo la verdad es que durante el tiempo del confinamiento he agradecido mucho la posibilidad de tener acceso a determinadas producciones que Pentación o que otros, pues la Abadía o no sé, el Teatro Pabón Kamikaze, pues ha tenido a bien compartir con todos nosotros. Pero en el fondo me sentía un poco culpable, efectivamente, es decir, estaba disfrutando de un hecho cultural que sé que es costoso en todo su desarrollo, en la tranquilidad de mi casa, y cuando terminaba aquello apagaba y ya está. Y muy bien, de acuerdo, me ha enriquecido, pero sé que en el fondo estaba pirateando un poquito algo del trabajo ajeno, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Creo también que el hecho de que se haya podido compartir la cultura de esta manera ha permitido también algo que para mí es muy importante y que sí que habrá pensar a futuro, y quizás estas fórmulas haya que buscarlas en el futuro, previo pago, por supuesto, porque creo que es una manera de democratizar la cultura
y además descentralizarla. A veces nos miramos mucho en el ombligo de Madrid, de Barcelona, de las grandes capitales, pero creo que esto ha dado la oportunidad a muchos ciudadanos de este país, allá donde se encontraran, de tener acceso a productos que seguramente hace 6 meses, antes de que todo esto empezara, resultaba impensable, ¿no? Porque ni podían venir a Madrid o a Barcelona, a las grandes capitales, a disfrutarlas, ni los espectáculos iban a acercarse a ellos. Y ahora sí tienen esa oportunidad. Y creo que eso debería ser una línea a seguir. Una línea a seguir que, insisto, sería complementaria de la real. La real es la experiencia que se tiene que tener en estos acontecimientos culturales. Pero estando de acuerdo con Jesús en que la cultura hay que pagarla, porque hay detrás un esfuerzo, creo que también hay que buscar fórmulas que permitan utilizar o usar lo bueno que hemos aprendido en este paréntesis que comentaba antes. Sí, pero eso yo creo que es muy importante. Yo he recibido ofertas vergonzosas de televisiones generalistas donde me decían, danos tus obras, que las ponemos en televisión, así los promocionamos. Yo digo, no, que no hace falta que me promocione, ya me gasto yo el dinero promocionándome. Si quiero promocionarme, ya me lo gasto. Yo lo que no voy a hacer es darte 2 horas de contenido en prime time, en una televisión, para que te cueste 0 euros. Y, en este caso, algunas televisiones hasta públicas. Cuando es responsabilidad de la televisión pública el que haya, por lo menos, un día a la semana o 2 días a la semana, emisión de cultura pagada a los productores, públicos o privados. Porque, por suerte, yo no soy de los empresarios que dice que solo vale lo privado, sino que digo que vale lo bueno de la cultura y no vale lo malo, lo haga quien lo haga. Tenemos la suerte que en este país hay un buen sector público y un buen sector privado, que no es más que el sector privado es la gente organizada en torno a un proyecto común. Eso es el proyecto de la cultura. Porque la mayor parte de la gente que producimos cultura no tenemos yates, ni edificios, ni nada por el estilo, sino que reinvertimos lo que generamos en los siguientes proyectos, que esa es la función de la industria cultural, la reinversión en los proyectos. Y ahí el término empresa es donde entra con fuerza. Sí. Yo pienso que lo que os preguntaba, ¿no? Ha habido mucho consumo cultural de gente que probablemente no hubiera visto en streaming la ópera de Sydney o un museo o una obra de teatro, ¿no? Y entonces yo me pregunto, los patrocinadores, las empresas que quieren contar cosas, empresas y marcas que quieren contar cosas, ¿también se han dado cuenta de eso? Porque fijaros que yo vengo del Festival de San Sebastián y ahí he visto cómo HBO ha asumido un proyecto impulsado por Irene Escolar de grabación de obras de teatro desde otra perspectiva. No valoro la calidad, no hablo de la figura. Y no me extrañaría que dentro de un año, año y medio, 2 años, pues hubiera programas patrocinados o programas de cultura patrocinados por empresas que gustan de que se les vincule también a través de esa fórmula que es la televisión a consumos culturales, ¿no? Eso es lo que os decía. De todas maneras, paso a otra pregunta. ¿Ha habido algo este año de retirarse algunas empresas, ¿no? De hecho, algunos datos de consultoras hablan de que hasta un 80-90% parece que ha desaparecido marcas, ¿no? De festivales, conciertos, tal. Una parte, hoy leía la entrevista a Miguel Martín de Yasaldia, una parte se ha retirado por cuestiones económicas, evidentemente. Pues, el golpe ha sido también para las empresas. Pero otros por el tema del riesgo, ¿no? De vincularse a problemas sanitarios estando en actos abiertos de público, ¿no? ¿Qué pensáis de este tema? Bueno, que no es justo, que hay que estar en las duras y en las maduras. Yo estuve a primeros de marzo a punto de cerrar un naming para el Teatro La Latina que se cayó automáticamente. Un proyecto a 3 años que cuando se cayó pregunté, ¿qué pensáis que la pandemia va a durar como la peste?
¿100 años o qué? ¿Dónde estamos? Es decir, estamos hablando de empresa a empresa, que es como hablo yo con las empresas que quieren patrocinar algo de lo que yo estoy aportando. Entonces, creo que es un error por parte de las empresas que se retiren de los proyectos culturales. Un error, y lo digo públicamente, creo que eso al final evidentemente lo paga el sector de la cultura porque deja de percibir esos fondos, pero incluso esas empresas demuestran que su compromiso social y cultural no era tan de verdad. Pero es normal en el país en el que vivimos, donde no tenemos una ley de mecenazgo, donde no hay una protección, donde yo reivindico, y se lo decía no hace mucho al ministro de Cultura y al propio y a miembros del gabinete de este gobierno, que voy a ser muy beligerante en mi calidad de presidente de la Federación de Empresarios cuando llegue el dinero de Europa. Voy a exigir que el 3,2% de los 140.000 millones, y cada vez que estoy en un foro público, lo digo para que lo escuche la ministra de Hacienda, voy a exigir en nombre del sector que el 3,2%, que son 4.400 millones de euros, se destinen a la industria cultural, a la cultura en este país. Porque si no se hace, voy a ser de los primeros que voy a pedir que todo el sector cultural se ponga en pie en contra del gobierno. Porque creo que es fundamental colocar las cosas en su sitio. Este sector ha sido leal con la sociedad. La sociedad tiene que ser leal con el sector. Bueno, yo, sin ánimo de generalizar, lógicamente, cada empresa ha tomado decisiones en función de distintos criterios. Yo sí he observado que ha habido, o durante el momento inicial de la pandemia, un retraimiento en las inversiones dirigidas a actividades más de carácter social, mecenazgo, patrocinio de las compañías. Pero un retraimiento que no ha sido me retiro definitivamente de donde estaba para quedarme en mi casa, que en algún caso ha sido así, sino para orientar esas inversiones en otra dirección que consideraba más urgentes. Si recordáis bien, en los tiempos del confinamiento pues fueron muy notables los ejercicios de comunicación de muchas compañías anunciando voy a apoyar esto, voy a apoyar aquello, sobre todo aquellos aspectos de carácter más social, de protección de gente que quedaba en una situación un poco más desprotegida. Lógicamente, luego, otra parte más de lavado de cara, quizás, de muchos mensajes publicitarios llamándonos a la unidad, al amor, a la fraternidad, a todos juntos, todos unidos, volveremos, etcétera, etcétera, pero que eso requiere dinero también para invertir en campaña. Y digamos que muchas quizás se dieron por satisfechas con eso. Ahora mismo estamos en un momento en el que las inversiones dirigidas a este mundo, insisto, más del patrocinio, el mecenazgo, las iniciativas de carácter social, están en stand-by. Se están pensando. Yo creo que ahora mismo, además, hay un punto que yo definiría como primero la supervivencia y después la concurrencia. Concurrencia entendida en el sentido de participación en cualquier tipo de iniciativa. No sabemos por dónde va a ir el futuro. Las empresas ahora mismo tienen un objetivo, es cómo resuelvo mi problema. Mi problema puede ser un problema de ingresos, puede ser un problema de relación con los clientes, de pérdida de clientes, puede ser un problema de necesidad de ganar nuevas cuotas de mercado que se han perdido, y ahí están orientando todos sus objetivos. Entonces, cualquier otra iniciativa que no vean ellos una rentabilidad, vamos a decirlo, tangible o inmediata, va a ser difícil que puedan asumirla en estos tiempos, por lo menos en un corto plazo o medio plazo, que pondría casi a mediados del año que viene. Pero eso no significa que se estén retirando. Creo que sí que tienen que hacer muchas de ellas, y conozco algunas que lo están haciendo, un ejercicio de análisis, un ejercicio de toma de conciencia respecto a cuáles son las nuevas demandas de la ciudadanía, que no solamente van por lo físico, en el sentido de necesito que me cubras unas necesidades específicas de sobrevivencia, sino que también tienen un contenido muchas veces de solidaridad con grupos que están pasándolo mal, o incluso de alimento espiritual, por decirlo de una manera, si la cultura la entendemos como parte de ese elemento espiritual.
Yo creo que algunas ya se están planteando esas posibilidades, pero probablemente no lo van a poner en marcha hasta dentro de unos meses, porque, insisto, ahora su prioridad es otra. Ya me gustaría poder contar una noticia diferente, pero por lo que yo he estado viendo desde la humilde atalaya que nos da a los que nos dedicamos a esto de la relación con las compañías, me temo que no va a ser, que va a ser más tarde que pronto, aunque, insisto, no lo han abandonado y volverán. ¿En qué fórmula? Eso es lo que tendremos que ver. Posiblemente fórmulas pasivas de patrocinio que en el pasado pues, les permitían lucirse, vayan a ser cambiadas por otras fórmulas mucho más activas en donde la empresa quiera tener una mayor coparticipación en los procesos para que la rentabilidad en términos de intangibles, no digo rentabilidad económica, pueda ser mayor para ellos. Y esto es un poco el primer análisis que yo haría de la situación. También hay que decir, perdona, que hay otras empresas que sí, que han destinado fondos a esa parte social y han seguido manteniendo la parte cultural. Empresas que también no lo estaban pasando bien. Esas a las que yo pongo en valor. Porque en esta pandemia, si no hubiera sido por el sector de la industria del entretenimiento y de la cultura, la gente se hubiera echado por los balcones, porque ha estado confinada durante 3 meses, donde solo veían pantallas o libros o pantallas, las que fueran iPad, televisiones, lo que sea. Y el consumo ha sido bestial. Y ese consumo ha sido de producto de todo tipo, no me voy a meter, de todo tipo, pero sobre todo eminentemente cultural. Entonces, eso también, las marcas que se publicitan se han beneficiado de tener muchos ojos mirando esa publicidad. Por eso creo que hay que hacer una reflexión y yo creo que esas marcas que se han retirado de una forma tan rápida deberían de reflexionar. Ahí lo dejo. Yo creo que se va a revalorizar, no sé, Arturo, tú que conoces mucho la respuesta casi psicológica de las directivas, ¿no?, de las marcas, se va a revalorizar las pequeñas cosas, fíjate, aquellas que tienen, y seguramente en la segunda parte vamos a ver de ese tipo de cosas que se pueden comunicar a lo grande, pero que en realidad son pequeñas experiencias a las que acceden 15, 20 personas y que de modo vicario por la comunicación llega a decenas de miles, ¿no? Pequeños proyectos, pequeñas experiencias, quizás una intervención más activa de las marcas, como tú decías, en el desarrollo de proyectos. Yo creo que eso es interesante. Y como pregunta, de las expresiones culturales que hay, ¿no?, en estos momentos, que pueden ser audiovisuales, pueden ser museos, espectáculo en vivo, la música. ¿Cuáles creéis que en el inmediato futuro o en el medio plazo van a ser más propicias al encuentro con las empresas y marcas? Complicado, no lo sé. No. Es que no lo sé. Sobre todo porque además, como ponernos en un estadio optimista, que en el mes de enero o febrero esté la vacuna, que se vacunen los médicos, todo el personal, que empiece a llegar la vacuna a ciertos sectores de la población en el mes de abril, que es cuando yo creo que cuando se empiece a comercializarse la vacuna es cuando empezará la ciudadanía a estar más tranquila y empezará a ir a los eventos un poco masivos, con una cierta tranquilidad. Y yo creo que hasta mayo, junio, esto no va a tener mucha perspectiva de que las empresas se pongan a invertir en algo. ¿Y tú por dónde crees que va a ir qué va a ser más seductor para las empresas? Más allá del tipo de actividad o disciplina cultural o espectáculo, yo creo que es más cuáles son aquellas que pueden ayudarles a trasladar mensajes. Es decir, por eso hablaba antes de coparticipar y no ser simplemente un inversor pasivo. Es decir, aquellas manifestaciones culturales o espectáculos que les permitan a la empresa, o bien porque se asocia bien a sus propios valores
y son un vehículo bueno de transmisión de esos valores, o bien porque les ayuda a transmitir un mensaje determinado en relación con lo que fuere, creo que son las que de verdad van a tener más oportunidad de desarrollarse. Que algunos, como bien dice Robert, posiblemente no sean grandes proyectos, sino pequeños proyectos, pero que luego pueden tener un recorrido muy largo precisamente gracias a la capacidad que ahora nos han dado las redes sociales, las conexiones virtuales para poder llegar a estos productos y consumirlos. Pero creo que va más por el lado de lo que la empresa puede obtener en su necesidad de trasladar un propósito hacia la sociedad, más allá que el simplemente hecho de decir, bueno, estoy aquí y bueno, pues se aprecia mi labor, pero tampoco estoy sacando nada en términos, digamos, reputacionales. Es que además yo creo, Robert, que las empresas no apuestan por los eventos culturales si no hay una razón clara, ¿eh? Es decir, por lo menos yo, las relaciones que he tenido con patrocinadores han tenido clarísimo qué querían del proyecto que yo estaba defendiendo, y eso lo he visto a lo largo de los años. Yo llevo dirigiendo el Festival de Mérida 9 años y de no tener ni un patrocinador a tener 20 y tantos patrocinadores en las distintas escalas, colaboradores, patrocinadores, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un objetivo y cada empresa se marca un objetivo. Y es cierto que, y estoy de acuerdo, que esas empresas tienen que tener una motivación con el proyecto que van a patrocinar. Tienen que tener por lo menos una relación que esa empresa puede transmitir esos valores de lo que quiera proyectar, sea desde una energética o a una empresa de apuestas. Y cambia ahora el comienzo. ¿Y el sector de la cultura, tú crees, Arturo, que es lo suficientemente flexible para enfrentarse a esta situación que obviamente es difícil, en relación a lo que puede ofrecer o lo que puede jugar con las empresas y marcas? O por decirlo de otro modo, ¿tiene algo que cambiar para favorecer la relación en estos momentos? En foros anteriores como este, creo recordar que comentábamos mucho y extensamente el hecho de la necesidad de que el sector cultural al mismo tiempo sea capaz de flexibilizarse, es decir, de no enrocarse en determinadas posiciones maximalistas que muchas veces impiden que esa relación con las empresas fluya. Evidentemente creo que ahora la situación cambia en un sentido, y es que están obligados, el sector cultural está obligado a tener que dar ese paso por una cuestión, utilizo otra vez el término de supervivencia, es decir, necesita no solamente que vuelva al público, sino que necesita generar ingresos por las vías que sea, por supuesto siempre legales, para que funcione todo y poder cumplir su misión. Y en ese sentido necesita acercarse al mundo de la empresa quizás con otros ojos, insisto, más flexibles, menos maximalista en algunos de sus planteamientos. Insisto con esto que no generalizo, es decir, seguramente hay mucha gente que lo está haciendo ya y lleva mucho tiempo en ese sentido, pero en términos generales creo que, como bien decía Jesús, cuando una empresa tiene un objetivo concreto, lo que tú tienes que llegar es a plantearle que ese objetivo lo va a poder conseguir a través de tu manifestación cultural. No se trata de que el otro trate de forzar las cosas para nada, pero de algún modo, si tú no eres capaz de demostrar, si patrocinas esto, si me acompañas en este proyecto, vamos a ganar los dos, pues difícilmente conseguirás ese apoyo. Está claro. Yo, como he dicho al principio, llevo 32 años dirigiendo mi empresa. He vivido no sé cuántas crisis y vivo porque me adapto. Porque mi empresa se fundó en los 80, en el 88 y estamos en el 2020. Y si no se hubiera adaptado a todas las circunstancias, posiblemente no existiría. El sector cultural, por desgracia, se ha adaptado muy poco. Está aprendiendo de una forma de una forzada a adaptarse. Y esta pandemia nos ha enseñado a que o nos adaptamos más o va a ser imposible que podamos subsistir. Y solo pervivirán, es decir, estarán presentes a partir del 2021 las empresas que sepan adaptarse a la situación
y en relación a los patrocinios, que sepan entender el mensaje que quieran transmitir esas empresas y ofrecérselo. Y eso no va a significar, como he escuchado yo algunas veces, venderse, que también todos nos vendemos. Todos pagamos y recibimos y damos. Y no hay ningún problema en decirlo. Sí, yo no conozco ninguna actividad cultural que no sea un intercambio comercial. Desde el chaval que se pone a cantar sus temas en una terraza para recolectar unas monedas, hasta una obra de teatro o una manifestación artística X, la que sea, hasta el circo, cualquier cosa, cualquier manifestación es una relación comercial. Yo creo que el problema muchas veces es que determinados actores en el mundo cultural no son conscientes de que son empresas. Es decir, hasta el grupo de teatro más independiente del mundo es una empresa en el momento que necesita unos recursos para poder montar su obra, en el momento que la pone en escena y en el momento que incluso recoge unos ingresos a partir de las entradas que vende. Es una empresa y paga a unas personas que tienen que satisfacer unas necesidades. Si no se imbuyen de esta idea, pues difícilmente van a poder sobrevivir en un mundo como este. Yo en mis clases explico siempre que tan empresa es un grupo aficionado que un centro dramático. Y el que no entienda eso lo lleva muy mal en la sociedad en la que vivimos. Esto no es una foto fija, esto es una foto variable y cambiante. Y eso es y sobre todo los que nos dedicamos a la gestión y a la producción cultural, o entendemos que la sociedad está cambiando y que producimos para esa sociedad, o posiblemente no estaremos donde debemos estar. A mí cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cómo has pasado de gestionar un festival que estaba en la ruina, que no iba la gente, a un festival que en estos momentos hay problemas de comprar entrada porque hay overbooking? Con un festival de temática grecolatina y grecorromana, que es el único que está en estos momentos en vigor en el sur de Europa, y que no hay producto en el mercado, sino que hay que crearlo. Y encima has bajado a la media de edad en 15 años, para que el público joven vaya. Porque tenía muy claro que hay que producir para los gustos del público y la gente que nos dedicamos a la industria cultural. Y esto no significa venderte a nada, sino significa que dependiendo en la atalaya en la que te encuentres, hay que saber. Yo evidentemente no programo lo mismo en el Teatro Bellas Artes que en el Teatro Romano de Mérida. Hay que saber dónde estás ubicado para la hora de programar. No es lo mismo programar un centro público que un teatro privado. Es decir, que ese es el concepto que tienen que tener las gentes que se dedican a la empresa cultural, a la empresa en general. Hay algunas preguntas, os hago una a cada uno de las que han lanzado a través del hashtag este. Esta transformación o adaptación que se ha producido durante estos meses ha llegado a afectar al contenido de la oferta cultural. ¿Han detectado novedades en el lenguaje o las propuestas en esta etapa? Pregunta complicada. Más allá la he elegido yo, te lo aseguro. No, yo no puedo decir. Más allá de las producciones o de las que se han hecho en torno al confinamiento, paréntesis, cosa que odio, pero bueno, no podría decirlo. Es decir, no he hecho un análisis de cuál es la conversación ahora mismo en términos de lenguaje, de si se han cambiado los usos, los códigos. No podría decirlo, lo siento. Yo creo que sí se han adaptado. Yo por lo menos he producido entre el mes de julio y agosto 5 espectáculos y se ha notado, evidentemente se han aplicado protocolos distintos y las directoras y los directores han trabajado con los equipos artísticos de una manera en la que nunca habíamos trabajado. Evidentemente ha habido cosas distintas que hemos hecho con esta situación, porque ha habido que adaptarse. Porque lo primero, se ensayaba con mascarilla y con pantalla. Y con mascarilla yo tenía las quejas de los directores y directoras que no veían la cara a los actores, que era fundamental a la hora de interpretar. Es decir, por eso
nuestra batalla a la hora de negociar con Sanidad es que los intérpretes fueran sin mascarilla en el escenario, porque no tenía ningún sentido. Entonces, evidentemente, sí han variado. La otra es, pandemias aparte, la cultura debería ser económicamente autosuficiente. Su modelo de negocio debería evolucionar como ha sucedido en otros sectores. No hace falta que la repita en todo caso. Bueno. ¿Existe algún sector industrial, económico que sea autosuficiente? No sé. Mira, yo Creo que no. estoy terminando un artículo que es los 20 sectores más subvencionados de la economía española. Y la cultura está en el puesto 19. Es decir, que hay 18 sectores por delante de la economía que están subvencionados. Y sobre todo energéticas y el mundo del automóvil. Explíquenme si son autosuficientes. Bueno, era otra, pero también en la misma, si su modelo de negocio debería evolucionar, pero ya andamos justitos de tiempo. Y tienen que venir la siguiente mesa y antes tenemos un vídeo. Arturo, Jesús, gracias. Hay algo que no hemos dicho y que ya lo digo yo porque siempre lo suele decir Jesús. Yo creo que esta colaboración merece un cauce legal que la facilite. Ha hablado de una ley de mecenazgo. Yo diría que junto a toda una panoplia de medidas deberían formar parte de lo que es un pacto por la cultura que coloque en la ley, en la Constitución, en la norma, la cultura en el lugar que le corresponde. Y dentro de esas normas hay algunos acuerdos que deben ser facilitados entre el mundo de la cultura y de la empresa gracias a colocarle a que esa colaboración esté dentro del pacto que necesitamos, ¿no?, de futuro. Mira, hace un año participaba en un encuentro en la Moncloa con 100 personalidades del mundo de la cultura y hablamos 4 personas. Yo iba con mi discurso preparado y cuando llegué al atril dije, estaba el presidente del gobierno, los ministros y, como digo, las 100 personalidades del mundo de la cultura. Dije, señor presidente, no voy a hablar de lo mío, voy a hablar de lo que significa la cultura en un país y lo que significa el idioma en un país. Lo que significa la cultura en un país es que el presidente del gobierno se crea que en los presupuestos generales del Estado, que en estos momentos significa la cultura el 0,38%, suba al 1%. Eso es demostrar que por parte del gobierno hay un interés por apostar por la cultura. Mientras eso no ocurra, todo lo demás son palabrerías. Pues nada, pues muchísimas gracias a los dos. Ahora hay un vídeo. En el vídeo sale Tony Acosta, que iba a acompañarnos y finalmente no ha podido. Y mientras se produce el cambio para la siguiente mesa. Gracias. Tres, dos, uno, acción. Hacer teatro es posible. Aunque sea desde casa. Comparte con tus compañeros. Ríete. Ya le vale a don Alfonso ponernos a trabajar en estas circunstancias. Mira, con eso contigo estoy de acuerdo, argentino. Parece mentira que tenga que venir una pandemia para que dejemos de discutir. Tranquilos, tranquilos. Aquí nadie va a echar a nadie. De hecho, todo lo contrario. En estos días tenemos que seguir trabajando para que cuando todo vuelva a la normalidad esté todo preparado para el estreno. Por eso, seguimos ensayando. ¿Cumpliste años durante el confinamiento y tu celebración fue algo así?
Celébralo como mereces, rodeado de amigos, con un buen vino y sin preocuparte por la cuenta con estos 1000 premios de 100 euros. Celebrarlo con un vinito es otra cosa. Oye, y si encima eres tan fan de Rosalén como yo, estás de suerte. Vas a poder ganar uno de los 3 conciertos privados acústicos que sorteamos. Entra ya en quierobrindarpormicumple.es. Bueno, pues nada, pues comenzamos con esta segunda mesa después de este vídeo tan estimulante. Yo creo que hay un rasgo común en todas las personas, todos los invitados que tenemos aquí, y es que ven la copa siempre medio llena, o la botella siempre medio llena, ¿no? Y estoy robándole de alguna forma el eslogan de la campaña de la Interprofesional del Vino, porque yo creo que tenemos a Susana García Doya, su directora, con nosotros, y lo estoy haciendo porque yo creo que ellos son un ejemplo de asociaciones, de empresas, de sectores o de empresas y marcas que han continuado desarrollando actividades, proyectos culturales durante la pandemia, con esa adaptación, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de la que hemos comentado anteriormente. Bueno, tenemos a Susana, gracias por prestarme este eslogan. Es directora desde su creación, desde hace 3 años, de la Interprofesional del Vino, y yo creo que es una de las personas que tiene más conocimiento transversal del sector en España, porque anteriormente ha estado, pues, sé que es un tópico, pero es verdad, a pesar de su juventud, ha estado 20 años ya trabajando en la Federación Española del Vino en diferentes puestos, ¿no? Decir vino es decir cultura en un sentido amplio, o sea que yo creo que va a ser muy interesante lo que nos comente. En esta especie de sándwich vinícola que tenemos, ¿no? Pues tenemos en el medio a Gervasio Posadas. Gervasio es el director de una iniciativa interesantísima, de un área del Corte Inglés, que es ámbito cultural. Y yo no sé si decir que ha sido cocinero antes que fraile o fraile antes que cocinero, o es las dos cosas al mismo tiempo, porque tiene una experiencia muy notable, digamos, dentro del mundo de la publicidad, de la comunicación. Ha sido director de Grey Direct, ha trabajado en Ogilvy, en Wunderman, pero al mismo tiempo él es autor de novela, y precisamente presenta su última novela pues uno de estos días, ¿no? El mercader de la muerte, me parece que es, ¿no? Mañana mismo, o sea que esto es casi una promoción, ¿no? Bueno, y por último, cerrando este trío tan estupendo, tenemos a Ignacio Morán, director regional de Bodegas Barbadillo. Yo creo que hay pocas personas que sepan tanto de gestionar marcas y de vender marcas, de acercar marcas al consumidor. Ignacio
ha trabajado 7 años en Bodegas Osborne y desde hace 12 años trabaja en Barbadillo. Yo, sinceramente, desde un punto de vista de marketing, que es un poco mi especialidad, creo que es un caso que merece la pena realmente analizar la cantidad de marcas, el ensamblaje que tienen las diferentes marcas de Barbadillo con diferentes proyectos culturales, lo sencillo, lo natural que es y lo mucho que le aporta a la marca y la calidad de los proyectos que se desarrollan, ¿no? Bueno, pues entonces yo con esto, pues lo que me gustaría es preguntarte, Susana, ¿por qué una organización como la tuya decide apostar por la cultura en su comunicación a los consumidores? ¿Qué es lo que habéis hecho últimamente en la pandemia? Bueno, muchas gracias, Pedro. Y sobre todo gracias por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de que el vino en su conjunto esté aquí en este foro de cultura y empresa, porque el vino el vino es cultura en sí mismo, ¿eh? Y tenemos, bueno, pues tantísimas cosas en común, ¿no? O sea, que me choca un poco hablar de vino y cultura cuando para mí es un poco lo mismo, ¿no? En ambos casos queremos transmitir sensaciones, es creatividad, estamos creando, un vino se crea para transmitir sensaciones, ¿no? Lo mismo que cualquier, bueno, pues producto o espectáculo cultural. Entonces, en este sentido, bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Me comentabas, bueno, ¿por qué una organización como la nuestra, en el que está agrupado, bueno, pues toda la cadena de valor del vino, desde los agricultores hasta las bodegas, las marcas? Bueno, pues ¿por qué se deciden a emprender proyectos culturales y qué estamos haciendo últimamente? Hay bodegas en cada rincón de nuestra geografía, ¿eh? Está el fenómeno del enoturismo, que el que no lo haya oído antes es, bueno, pues pasar fines de semana rurales, por decirlo así, visitar bodegas, aprender cómo se hace el vino, y en esas visitas a esas bodegas tienes toda una oferta cultural brutal dentro, que el vino es cultura. Con eso quiero animar a todo el mundo a que se acerque también a la cultura a través de las visitas a bodegas, porque van a encontrar espectáculos y, bueno, y los hemos estado viendo este verano en cuanto nos han dejado, cómo se han recuperado, bueno, pues conciertos y espectáculos y visitas en las bodegas, desde magia, conciertos. Bueno, yo de verdad que invito a todo el mundo a descubrir la cultura a través de estas visitas a bodegas, ¿no? Porque nuestro sector está formado por miles de pequeñas bodegas que a lo mejor no tienen la dimensión de llegar a un gran espectáculo cultural, y bueno, pues nos acercamos a la cultura, digamos, localmente y con pequeñas cosas, ¿no? El proyecto La Interprofesional, que es un proyecto de unión, bueno, pues sí que nos ha permitido salir un poquito más, hacer cosas un poquito más grandes, que el vino tenga una visibilidad para el gran público. Y bueno, pues como comentabas, después de la pandemia, que bueno, durante el estado de alarma, que la verdad estábamos todos un poco en shock, pues quisimos salir con un lema muy positivo, siempre medio llena, ¿eh? Y hemos hecho colaboraciones con la actriz Toni Acosta, que la habéis puesto en el vídeo, que es simpaticísima, y con la cantante Rosalén, que además creo que saca disco esta semana. Y bueno, pues ha sido, bueno, pues llevar al gran público, al público más joven, porque la verdad que el vino queremos y necesitamos un relevo generacional, bueno, pues trasladarle nuestras emociones a través, bueno, pues de estas embajadoras de lujo que hemos tenido. Estupendo. Yo creo que es muy interesante lo que dices y probablemente podamos hablar un poco más sobre esto, de estos eventos pequeños. Estamos hablando de miles de bodegas, estamos hablando de una cantidad de gente relativamente pequeña, que era una preocupación que se ha expresado en la mesa anterior, pero bueno, pero vemos que
Y yo supongo que hay gestores culturales que nos están escuchando que ahí hay una oportunidad. Es decir, que no todo es el gran espectáculo con muchísimos espectadores y muchísima audiencia, que también hay un territorio. Bueno, Gervasio, cuéntanos un poco qué es ámbito cultural y cómo os habéis desenvuelto con vuestros proyectos en la pandemia. El ámbito cultural es el área del Corte Inglés que se dedica a acercar la cultura a todos los ciudadanos, no solamente a los clientes del Corte Inglés. Nosotros nacimos hace 23 años con una vocación principalmente de realizar actos culturales en las distintas salas que hay en nuestros centros comerciales. Pero en realidad el compromiso del Corte Inglés con la cultura viene desde muy lejos, prácticamente desde sus orígenes. Hay ya patrocinios culturales del Corte Inglés desde finales de los años 50, en un momento en el que prácticamente el patrocinio cultural en España no existía, ¿no? Y yo creo que tiene un sentido doble en la actividad cultural del Corte Inglés. Por un lado, porque somos uno de los principales agentes comerciales de la cultura, los que más discos vendemos, los que más libros vendemos. Tenemos una parte de ticketing de entradas de espectáculos culturales, etc. Y por otro lado también lo entendemos como una parte de nuestra responsabilidad social con la sociedad española, porque somos una de las pocas empresas que está prácticamente en todo el territorio nacional. O sea, al final, de una forma o de otra, o bien a través de un centro comercial grande o a través de un centro comercial más pequeño, el Corte Inglés siempre está en todas partes y por ese motivo el Corte Inglés, lógicamente, tiene que tener una presencia a través de la cultura. Nosotros, a través de ámbito cultural, organizamos más de 2.400 actividades culturales gratuitas al año, que se dice pronto, pero es una muy buena cantidad, la verdad. Y además contamos con grandes patrocinios institucionales, como pueden ser el Museo del Prado, el Teatro Real, la Real Academia, Arco. Estamos un poco presentes en todas las ramas de las artes y de la cultura, ¿no? Estupendo. Yo creo que es muy interesante lo que comentas porque antes hemos escuchado, ¿no? Es la conexión que se me ocurre. Estamos hablando de la democratización fuera ya de Madrid y Barcelona del acceso a la cultura y yo creo que esa presencia tan granular, ¿no?, del Corte Inglés pues facilita ese proceso. Sí, bueno, aparte, digamos que en ese sentido también el confinamiento nos ha dado una oportunidad de, digamos, trasladar nuestras actividades a los medios digitales, al streaming, etcétera. Y hemos sido probablemente, yo creo, que el actor cultural con más presencia en eventos culturales durante la pandemia. Hemos hecho 74 eventos en directo durante el periodo de la pandemia, o sea, prácticamente diario. Yo creo que muy pocos días hemos fallado, acercando la cultura a la gente. Yo creo que aparte de que decir que son actos puramente culturales, no es que estemos vendiendo un libro ni un disco, sino que son charlas pues desde música clásica, filosofía, fotografía, sin una derivada comercial, sino solamente por estar cerca de la gente y que la gente en ese momento se sintiera acompañada con un contenido cultural de calidad. Muy bien. Ignacio, cuéntanos toda esta batería de proyectos que realiza Bodegas Barbadillo, que para quien no lo sepa, bueno, Barbadillo lo asociamos con Sanlúcar, con el sur, con el Atlántico de Huelva destelleando bajo el sol, no, pero es que tiene bodegas también en Somontano, tiene bodegas en Ribera, en fin, no sé, cuéntanos y sobre todo cuéntanos, yo tengo mucho interés en que expliques un poco ese ADN cultural que impregna Bodegas Barbadillo, que es muy particular y es muy interesante. Sí, la verdad es que, bueno, primero quiero daros las gracias a todos por el esfuerzo que habéis realizado en convocarnos y traernos aquí y permitirnos explicar un poco lo que hacemos. Bodegas Barbadillo es algo muy especial. Cuando te pones a hablar de ello, la verdad es que te apabulla un poquito. El año que viene cumplimos 200 años. Es una bodega, además,
familiar, gestionada por la 7ª generación de Barbadillos. Esto es un poco un preludio de lo que viene de ahora. ¿Por qué estamos tan linkados o ligados a la cultura? Es genético, está en nuestro ADN. Manuel Barbadillo fue un escritor, un poeta muy prolijo, con una obra muy extensa, coetáneo de la generación del 27. Él debería haber venido a Madrid a desarrollar su obra literaria, pero prefirió quedarse en Sanlúcar compaginando su pasión literaria con su pasión de bodeguero, porque fue presidente de bodega durante muchos años y lo compaginaba con auténtico placer. Él estaba en sus poemas, en sus escrituras, y luego a última hora del día revisaba los trabajos que se habían realizado en bodega, etcétera, etcétera. Bueno, de esa historia, de esa genética, arranca un poco la tradición que llevamos dentro. Esta es la 4ª edición, la que vamos a convocar. Hace 3 años creamos el premio de narrativa 1800 versos 1891. Hablaba de Manuel Barbadillo porque su padre, cuando nacieron cada uno de sus 4 hijos, les regaló una bota muy especial de un vino muy viejo, un vino amontillado. Esa bota se marcó con un no, de no tocar, ¿de acuerdo? Y esas botas, en una bodega tan especial, si alguno tiene la suerte de conocer el marco, pues son bodegas muy extensas, muy grandes, en las cuales se pierden cosas. Y de esto, un ejemplo. Estas botas se recuperaron hace unos años y se descubrió un amontillado muy viejo de más de 150 años de vejez. Hoy, de hecho, es el 129 aniversario del nacimiento de Manuel Barbadillo. En honor a él y a ese vino, creamos un vino muy especial. Solo se embotellaron 100 botellas de este vino tan especial y creamos este premio literario que se llama Versos 1891. Es un premio de narrativa, pero además, adaptándonos a esta situación de pandemia, hemos hecho una versión breve en Twitter también, para hacer accesible el premio a más gente, dado que la parte presencial pues, hoy en día está tan limitada. Nosotros a todos nos ponen cortapisas y encontramos una salida. Esta es una de ellas. El premio empezó con una presencia de concursantes de 150 candidatos y ya vamos por los 300. Bueno, pues esperamos que podamos desarrollar la 4ª edición y que siga siendo un éxito. Y como anécdota, uno de los premios del concurso, o el premio principal del concurso, aparte de la dotación económica, pues es una de estas botellas tan especiales que no tiene continuidad, porque son unos vinos que no se siguen enriqueciendo ni desarrollando y que están valorados en 10.000 euros cada botella, para que os hagáis una idea. Bueno, otro de los ejemplos, el año pasado en nuestra bodega de Ribera del Duero lanzamos un vino, un crianza muy especial que se llama El Empecinado, y es un homenaje a Juan Martín Díez, El Empecinado. Un día, caminando por la finca, descubrimos que había unas ruinas de adobe anexas a uno de los viñedos y preguntando qué era eso, pues era la casa de campo de Juan Martín Díez, que está ahí, abandonada, en ruinas. Dimos nombre al vino, colaboramos con la Asociación Cultural del Empecinado y, bueno, en la presentación del vino en Madrid hicimos una representación teatral de Juan Martín Díez también. Acabamos de patrocinar la Bienal de Flamenco en Sevilla. En vivo espectacular, porque además ha sido un simposio de flamenco maravilloso, maridado cada uno de los 4 palos que se han representado con 4 vinos diferentes, con lo que conlleva de imaginación el poder hacer un maridaje de un vino específico con un palo del flamenco. Una manzanilla muy vieja fue con una soleá. Otro amontillado fue con una sevillana. En esta línea nosotros hacemos un trabajo de imaginarnos, que es el nexo de unión entre ese arte, esa cultura, y nuestro arte y nuestra cultura, porque también es arte y es cultura. Estupendo.
Pues, oye, pues es muy interesante porque nuevamente vemos que es compatible incluso en esta época pues los espectáculos en vivo, ¿no? Yo creo que, bueno, si no me equivoco, los conciertos de Rosalén eran mini conciertos como para 10 personas, ¿no? O sea, y entonces esto me lleva un poco a pensar, bueno, ¿cómo os habéis adaptado, digamos, a lo que es en estos proyectos? Bueno, que el vuestro parece diseñado específicamente para la pandemia, pero ¿hay algún aprendizaje, algo que, más allá de que esto sea un paréntesis o que esperemos que sí, algún aprendizaje, alguna técnica, algo que vayáis a utilizar en el futuro? Pues efectivamente los conciertos han sido este fin de semana, eran 3 premios de un concurso que hicimos de Quiero brindar con mi cumple, y eran 3 conciertos acústicos, y dadas las restricciones de aforo han sido para un máximo de 10 personas, o sea, un lujazo total para los ganadores. Y bueno, pues contestando a tu pregunta, efectivamente esta campaña Siempre Medio Llena se diseñó ad hoc, aproximadamente yo creo que salimos como en el mes de abril, porque bueno, teníamos preparadas una batería de acciones también relacionadas con la cultura, que hará, pues por ejemplo, una webserie con actores divertidísima, pero era en un bar, en una cafetería, y eran pequeñas escenas, pues capítulos como de 2 minutos, súper divertidos, pero claro, es que estaba toda la hostelería cerrada y el ambiente no era pues para salir con ello, ¿no? Pero bueno, muy pronto lo vamos a sacar. Bueno, tuvimos que efectivamente, bueno, pues rehacer todo, y bueno, pues quizás fue un poco salimos después de esa época de saturación de mensajes maravillosos en los que también nosotros participamos, y bueno, quisimos cambiar un poco el chip, ¿no? Intentar ver, bueno, pues un poco el siempre medio llena, ¿no? El no hay mal que por bien no venga, o bueno, tendremos necesariamente que sacar algo de esto, ¿no? Aquel vídeo que habéis puesto, el que hizo Toni Acosta de la celebración en el confinamiento, fue tremendamente inspirador, y dijimos, bueno, es que todos los que nos ha pasado, yo incluida, no poder celebrar el cumpleaños en confinamiento, esto no puede ser, ¿no? Y fue muy inspirador. Y nos ha enseñado, bueno, pues sí, nos ha enseñado muchas cosas. Bueno, primero que hay que ser muy flexible, que hay que adaptarse, que hay que escuchar a la sociedad, a cómo estamos, ¿no? Y bueno, ver qué necesitan, ¿eh? No se trata de ir yo con mi mensaje, porque es el que me toca darte y te lo doy, ¿no? Sino, bueno, pues ver un poco qué está pidiendo pues la sociedad o nuestro público objetivo. Y bueno, pues en ese sentido, pues creo que hemos ganado mucho en flexibilidad, sobre todo. Y bueno, pues ahora queremos recuperar viejos proyectos también, bueno, pues ligados con la cultura, indudablemente. Y bueno, pues esperemos poder hacerlo pronto. Claro. Y además que bueno, que si se puede, se quiere. Y creo que ha sido también un poco el sentir general de todo el sector del vino, ¿no? En cuanto han recuperado, pues eso, el poder enseñar lo que hacen y el poder hacer espectáculos, porque ha habido muchísimos en bodegas este verano, ¿eh? Bueno, y vosotros, desde el Corte Inglés, ¿qué prácticas, digamos, merecen la pena y pensáis que vais a seguir utilizando? Bueno, yo creo que ya nosotros desde hace algún tiempo teníamos esa intención de que todos esos 2.400 eventos, o parte de esos 2.400 eventos que hacemos anualmente, no se quedaran solamente dentro de las paredes de los... Porque, discúlpame, más o menos como cuánta gente asiste por término medio. Anualmente como unas 300.000 personas. Pero a pesar de eso, pues generamos un contenido muy valioso, porque normalmente pues al Corte Inglés vienen a presentar sus libros los mejores autores, tenemos grandes grupos de música, tenemos certámenes de poesía que tienen un seguimiento muy grande, tenemos muchas actividades que creo que pueden tener un interés más allá de la gente que pueda ir en ese momento a una sala, ¿no?
Entonces, estamos un poco, ya estamos haciendo la transición a la omnicanalidad. O sea, al final, que podamos hacer los eventos en directo en la sala, pero que a la vez se pueda retransmitir por streaming para que lo puedan disfrutar otras personas en otras ciudades que a lo mejor tienen una actividad cultural o que no la tienen, o sea, ciudades más pequeñas que pueden de esta forma acceder a contenidos culturales de gran interés. Entonces, un poco estamos haciendo una transición de lo que fue lo que hicimos en el confinamiento, que bueno, fueron pues el manido Zoom, que todos hemos acabado un poco cansados de ello, a un montaje más televisivo, o sea, dentro de intentando replicar en nuestras salas, a través de cámaras de streaming, un ambiente de estudio de televisión y poder retransmitir los eventos más interesantes para que todo el mundo pueda acceder con ellos con la máxima calidad, que era una calidad que evidentemente pues en los Zoom normales no tiene, ¿no? Y vosotros, Ignacio, ¿qué aprendizajes o qué cosas, digamos, en esta época tan particular, ¿no? Como resultado de esta adaptación que habéis tenido, ¿qué cosas pensáis que son aprovechables? Creo que a todos nos ha ocurrido que venimos de una época de dar muchas cosas por sentadas. O sea, tú creas un evento presencial, llenas el evento y eres feliz. Pero ese evento se podía explotar mucho más. No pensabas más allá de las puertas de la sala donde creabas el evento. Y esta situación nos ha robado el cliente presencial, el socio, el compañero del evento cultural, y hemos encontrado una salida, como decía Gervasio, no de Zoom, sino ya de un formato un poco más televisivo, el streaming o las proyecciones en canal de YouTube. Y de repente como que lo hemos descubierto todo, pero hay un universo un poquito más grande detrás de lo que nosotros dábamos por sentado antes. Digo nosotros todos, no solo la bodega, pero a nosotros nos viene muy bien porque, como decía Susana antes, el mundo de las bodegas y otros muchos sectores en este país está muy atomizado. El 80% de las bodegas son negocios, son pymes, son negocios familiares, y carecen de unos recursos económicos para fomentar este tipo de proyección, de evento. Y entonces, bueno, pues estos medios digitales nos facilitan esos canales económicos o asequibles para hacer llegar a todo el mundo una cultura que era un poquito limitada, un poquito local, eventos pequeños, y ahora de repente, ¡puf!, te abres, ¿no? Y apareces ahí, de repente hay un tío en Guernica o en Santander Capital viendo tu evento, pues como este evento que está lleno, no se puede conectar nadie más, que por cierto enhorabuena. No, es lo que estaba pensando, justo es el formato que estás comentando. Estamos aquí con una audiencia estupendísima, pero bueno, pues nos están escuchando desde muchos sitios y nos van a poder escuchar en días sucesivos en el canal de Fundación Telefónica. Tú imagínate intentar llenar un teatro real, bueno, pues realmente detrás nuestro a lo mejor hay un teatro real viéndonos. Y antes era impensable o implanteable. Vale. Y ahora por narices. Este es un concepto que tenemos que tener en cuenta, la omnicanalidad. Pero bueno, yo lo que me pregunto es, hay muchos gestores culturales que nos estarán escuchando, algunos estarán aquí, pero otros estarán pues por ahí fuera, nos estarán escuchando con gran interés y nos preguntarán, oye, ¿qué tengo que hacer o cómo puedo yo ofrecer un proyecto cultural que os sea interesante? ¿Qué tiene que cumplir no sé si es que tiene que ir a través de una agencia especializada que haga esa vinculación con la marca, que a lo mejor es un reto para el gestor cultural, o es que a lo mejor ese purismo, me parece que Arturo ha dicho antes nacionalismo, ¿no? Que me ha parecido un término muy interesante, ¿no? Del proyecto cultural es lo que dificulta. No sé, ¿qué tiene que cumplir un proyecto cultural? ¿Qué le diríamos a los gestores que nos estén escuchando que tiene que cumplir para poder colaborar en general con vosotros y con
con una... Bueno, el que se anime a contestar y luego vamos ya por... Venga, adelante. Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que encontrar un poco el proyecto cultural que va para con cada marca. Y creo que también hay que pensar un poco de una forma amplia, ¿no? Yo creo que en ese sentido, lo que estaba diciendo Ignacio, por ejemplo, pues la de la Casa del Empecinado te da una ocasión a hacer digamos, a contar algo desde un punto de vista cultural de la marca, que no es lo más obvio que se te puede ocurrir de primeras, ¿no? A mí se me ocurre otro caso, la verdad que, por ejemplo, muy llamativo, que se ha visto recientemente, pues una empresa de transporte que cede las lonas de sus camiones a artistas para que sean exposiciones móviles. Bueno, pues es una forma, a lo mejor no es lo primero que se te ocurre el arte con una empresa de transporte, pero visto desde este punto de vista, pues es una cosa bastante llamativa, ¿no? Luego, por otro lado, creo que también hay que saber un poco cómo engranar esa acción cultural dentro de tu política comercial y dentro del funcionamiento interno de la empresa. Yo creo que en España había una tendencia a que el patrocinio consiste en dar dinero y poner un logo, y creo que evidentemente hay que ir mucho más lejos, ¿no? Yo creo que en el campo del deporte, por ejemplo, ha habido ejemplos muy claros. Yo que sé, el patrocinio que tuvo en su momento el Santander con Ferrari y Fernando Alonso no era una cosa que quedaba ahí, sino que llegaba hasta el cliente a través de muchísimas derivadas de muchos productos que ofrecían. Eso mismo, llevarlo a la cultura, es bastante importante. Y por otro lado, también, digamos, si tenemos una colaboración con un agente cultural, con pues ya sea un festival de música, ya sea un museo, etcétera, que haya una complicidad y que se entiendan bien las dos partes. Yo creo que el agente cultural, por un lado, tiene que tener esa flexibilidad para entender un poco los fines de la empresa, pero por otro lado también tiene que tener, digamos, unos valores que debe transmitir a la hora de no prostituir un poco la oferta comercial que se está haciendo, ¿no? Susana. Pues yo te voy a responder con una palabra muy del vino, que es maridaje, ¿vale? Tiene que haber maridaje, ¿eh? Estaba Ignacio comentando cómo habían maridado sus distintos vinos en el espectáculo de flamenco, ¿no? O sea, maridar es emparejar, no quiere decir nada más. En el vino hablamos mucho de maridaje, cuando, bueno, pues con las comidas, etcétera. Entonces, en un proyecto de este estilo, con una marca, bueno, pues tienen que compartir valores, tienen que querer transmitir lo mismo, se tienen que complementar esos valores que se tienen que transmitir, para que, bueno, al final, bueno, pues la marca esté contenta en que ese espectáculo está llegando y transmitiendo lo que también quiere transmitir y cómo quiere emocionar con su marca de vino, pues que emocione ese espectáculo, ¿eh? Creo que ese concepto de maridaje o ensamblaje creo que es una muy buena síntesis, ¿no?, de lo que tendrían que tener los proyectos culturales. Yo pienso que tiene que existir un encaje natural. O sea, hay una serie de características organolépticas del vino, aromas primarios, secundarios, terciarios. Primarios vienen de la fruta, secundarios vienen del proceso de fermentación y terciarios vienen del proceso de crianza. Hay vinos sin terciarios porque no tienen crianza, son vinos jóvenes. Dicho lo cual, en los primarios, esa fruta, ese olor de hoja de tomate, por ejemplo, o te recuerda muchas situaciones, pues a un mercado o una representación teatral en la calle, por ejemplo. Esos olores de madera, de caoba, de especias, te recuerdan, pues por ejemplo, a la madera de un violín, por ejemplo, en un concierto de música clásica. Todo tiene un enlace y todo tiene un enganche. Entonces, cuanto más te imbuyes en ese evento, si está bien creado, nadie te lo tiene que explicar, tú lo ves solito. Llegas a esa conclusión y dices, oye, esto casa con esto casa con esto otro. Un concierto de jazz, por ejemplo, pues hay un montón de vinos para ese perfil de música y esas aristas y esos picos y esas notas musicales.
al final es un encaje natural. Y ya, bueno, pues por ejemplo, como hemos hablado antes, ese flamenco, tú caminas por las calles de Sanlúcar o andas dentro de una de nuestras bodegas que algunas tienen casi 200 años, entonces ese olor, esa esencia, esa salinidad, está el mar, oyes el flamenco, porque además lo oyes en muchas casas, se escucha, o hay una escuela de danza. Bueno, surge solo, tiene un encaje muy natural. Bueno, como ya estamos llegando un poco al final del tiempo que teníamos asignado, pues tenemos alguna pregunta. Tenemos alguna pregunta que es, bueno, concretamente nos preguntan que qué elementos pesan más a la hora de decantarse por apoyar o promover un proyecto cultural. Bueno, ¿hay algún sector, artes visuales, teatro, que les interese por encima de otros? Pero yo sí que quería decir que, oye, que yo quería añadir o completar esto de, oye, el teatro en concreto, no sé cómo lo veis, pero bueno, en fin, ¿hay algún sector que os interese más que otros? Bueno, yo creo que en general la presencia del Corte Inglés es bastante, digamos, uniforme digamos, en todas las artes, ¿no? Es verdad que normalmente solemos apoyar o a las grandes instituciones nacionales desde el punto de vista de un patrocinio o bien, digamos, iniciativas muy concretas que también de alguna forma tengan una derivada que se pueda corresponder en nuestros centros comerciales, ¿no? O sea, al final, pues por ejemplo, bueno, con el Teatro Real, por ejemplo, hemos hecho un flash mob de La Traviata el año pasado. O sea, son cosas que de alguna forma, lógicamente, el Corte Inglés tiene la obligación de apoyar estas grandes instituciones, pero a la vez de llevar esas instituciones a personas que a lo mejor no pueden, digamos, tener esa experiencia normalmente, ¿no? En el caso del teatro hay, digamos, patrocinios más puntuales, quizá porque esa derivada no es tan sencilla, pero siempre hemos estado presentes de una forma o de otra. ¿Un comentario por vuestra parte? Bueno, hay muchos formatos. Yo creo que todos ellos en un momento dado pueden ser válidos, ¿no? Ahora es que como estamos en modo digital todos, que bueno, que es muy bueno porque ha democratizado mucho el llevar la cultura a todos los rincones. Pero bueno, hay multitud de formatos, hay festivales que no tienen necesariamente que ser festivales de 3 días en un campo de rugby, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay muchos formatos, creo que todos son válidos, también incluso, oye, pues el cine, de alguna manera, ¿no? El colaborar con producciones pequeñas, las series que están ahora tan de moda. Es que creo que cualquier formato puede ser válido. La clave un poco... Ay, perdón. Es el maridaje que has dicho, ¿no? Y más que tal vez la... Claro, tiene que encajar al final. Oye, pues luego yo me pongo como gestora y digo, bueno, pues lo primero el presupuesto, ¿no? Tiene que encajar, ¿no? O sea, yo siento hablar de los aspectos estos crematísticos, pero es que importa muchísimo, ¿no? Y ojalá, bueno, pues la Organización Interprofesional del Vino de España pudiera estar detrás del mega evento, pero es que no vamos a poder. Entonces, yo creo que cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Tenemos que adaptarnos, bueno, pues a ese formato y apoyar esa muestra cultural que vaya mejor con la filosofía que queremos transmitir. Y eso creo que lo hago extensivo a todo el sector del vino por todo lo que hemos hablado antes. Sí, no, yo creo que es muy interesante porque conecto también con la pregunta que nos ha pasado Silvia Marsó al principio. Es que yo creo que estáis representantes de empresas o asociaciones que trabajan en el ámbito de la cultura, pero con microeventos, si quieres, ¿no? Es decir, que esa preocupación que tenía, que va a ser más difícil la colaboración con aforos limitados, pues hombre, si en vuestro caso 300.000, pues no sé, es un promedio de, no sé, 80, 60 personas por evento, ¿no? Y 10 personas en estos microconciertos, y vosotros, bueno, pues también, no sé, ¿alguna cosita se te ocurre para rematar, Ignacio? Decía,
como decía Susana, o sea, nosotros nos vemos abocados a hacer un poco una guerra de guerrillas con situaciones, bueno, pues hay muchas maneras de colaborar, hay muchas maneras de estar ahí, de recordarle a la gente ese círculo virtuoso, ¿no? Y de vez en cuando, bueno, pues como ahora con la Bienal, podemos sacar un poquito la cabeza y hacer un esfuerzo muy grande, sobre todo en estos tiempos, y acceder a un evento un poco más grande. Pero estos medios digitales nos ayudan muchísimo. Mucho. Muy bien. Oye, pues yo, francamente, agradeceros vuestro tiempo, agradeceros que hayáis compartido vuestra experiencia en nuestro nombre de Actúa Empresa El Muro, que realmente nosotros aprendemos mucho con todo lo que compartís con nosotros, y en el nombre de las gentes de las marcas y el marketing, que espero que les haya inspirado vuestro ejemplo, y, por supuesto, los gestores culturales que también de alguna forma pues detectan oportunidades o saben qué es lo que anda buscando pues las empresas, que en definitiva pues pueden ser un factor muy importante para el desarrollo de sus proyectos. Y bueno, pues cerramos con esto esta mesa y pues bueno, vemos otro vídeo, ¿no es así? No hay más vídeo. Dios mío, ya nos despedimos. Bueno, pues venga. Sí. Nos despedimos con vosotros aquí, Pues encantados. La época que nos ha tocado vivir ha tenido muchas consecuencias concretas, casi diarias, ¿no? Las formas de consumo cultural han cambiado. No sabemos si van a volver, pero han cambiado. Los procesos creativos, los lenguajes. Seguramente el sector cultural, el sector artístico, sobre todo, va a tener que innovarse, va a tener que rejuvenecerse de algún modo, ¿no? Y esto es muy importante. Ha mencionado la palabra clave, Pedro, oportunidad. Hay gente medio llena. Hay gente que en los momentos de dificultad lo ve todo duro, difícil, y hay gente que en los momentos de dificultad ve tremendas oportunidades para mejorar. Yo creo que estos entremeses, el de hoy en concreto, y espero que los dos próximos, a quienes están aquí, a quienes nos escuchan en streaming, les sugieran ideas de cómo mejorar la colaboración entre los sectores artísticos, creativos y las empresas. Gracias a vosotros, en los siguientes entremeses, el próximo se abordará el tema de la sostenibilidad medioambiental como territorio de colaboración a través de la cultura entre empresas y creadores, y el tercero, a final de año, será sobre la educación, también como herramienta de colaboración entre las empresas y la cultura. Gracias a vosotros, gracias a Jesús, a Arturo, y hasta dentro de muy poquito. Y esperamos veros el año que viene.